Dando continuidad, entonces ya identificábamos nuestro costo faltante, es decir, cuando yo no tengo el producto para hacer la venta. Y tenemos también el costo de mantenimiento del inventario, donde para este tenemos diferentes políticas de autores, donde generalmente pueden llegar a sacar un promedio de toda la rotación de inventario que tuvo esa disposición estructural, la bodega, y de la cantidad de material que haya cruzado por este para poder llegar a definir el costo de inventario cargado de manera individual a cada uno de los productos. Cuando generamos la simulación podemos estar identificando otras políticas que manejan otros autores como es el costo diario de ese inventario, porque hay rotaciones más rápidas en algunas oportunidades que otras. Entonces eso me permite a mí sacar inclusive ese costo dándole el seguimiento día a día, ese costo de mantenimiento de inventarios, que en este caso vamos a tenerlo en cuenta. Y luego voy a sacar el costo total cada día. ¿Cuánto fue el costo total de la gestión del inventario? Cuando son productos tan grandes o en grandes cantidades, esto es algo muy relevante para poder obtener esos datos para tomas de decisiones, que es lo que nos está pidiendo prácticamente el mismo ejercicio. Si se dan cuenta, estamos adelantando casi toda esa metodología de trabajo, donde se nos entrega la formulación de un problema ya identificado, que identifica las variables, que identifica, esa define el sistema, el dominio, de dónde a dónde va. Por eso en el esquema lo que hacemos es dónde empieza y dónde termina. Y vamos definiendo esa formulación del modelo, el paso a paso. ¿Qué es lo que pasa después de una actividad? ¿Qué pasa en la siguiente? ¿Qué pasa en la siguiente? Inclusive identificamos las actividades que dependen de una información aleatoria, es decir, de un comportamiento que queremos inclusive simular mediante esta simulación. Ahora, hay una etapa que es la recopilación de datos. El ejercicio ya no la da, pero en la vida real eso es algo súper esencial, la recolección de datos. De esta depende cómo salga el modelo. En el caso final, para el diseño del curso, la intención es que los estudiantes hagan una recopilación de datos de un proceso logístico. Puede ser cualquier elemento sencillo, un cajero, puede ser una etapa de un negocio puntual de atención de personas, o puede ser un proceso productivo, puede ser un muelle, puede ser un almacenamiento específico de inventarios, puede ser una dinámica en la ocupación de un parqueadero, en el carga y descarga de un vehículo, pero tomando los datos, tomando esos periodos que veíamos en el corto anterior video, cómo yo puedo ir generando, bien sea de manera empírica un comportamiento o los totales para identificar comportamientos acumulados y poderlos expresar mediante distribuciones. Entonces ese es un punto muy clave a tener en cuenta. Por supuesto, esos datos los voy a tener que analizar para saber cuál es el comportamiento. Aquí ya no los dieron, en este caso, que tiene un comportamiento exponencial. Y luego construyo el modelo, diseño el modelo, que fue exactamente lo que acabamos de definir, cómo se define. Y ahora vamos a pasar a una etapa de implementarlo, es decir, de programarlo. Cabe tener en cuenta que en este caso lo estamos llevando a hacer en Excel. Pedagógicamente hacemos el ejercicio en Excel simplemente para distinguir cómo se puede llegar a desarrollar. Pedagógicamente, cuáles son todos los elementos y cifras y datos que se dan allí. Hay software que ya todo esto lo hace internamente. Yo lo que hago es establecer un modelo, doy los criterios y este corre y hace todos los cálculos que seguramente estamos haciendo aquí en las diferentes etapas. Pedagógicamente, en nuestro aprendizaje de simular, en este caso procesos logísticos, es muy pertinente pedagógicamente. Entonces, esta programación la vamos a hacer en Excel, pero vamos a ver más adelante otros software que nos pueden llegar a facilitar la vida para hacer simulaciones de una manera sencilla, pero todo este entendido de identificar cuándo o qué cantidad de veces yo tenga que repetir una simulación para poder proyectar una toma de decisiones, la voy a poder establecer en otro software de manera más sencilla. Pero Excel es pertinente
en nuestro aprendizaje. Y por supuesto, cuando ya está todo programado y formulado, lo que hago es simular el modelo para validarlo. Y esa validación es la que me define prácticamente esa etapa donde yo defino la no terminalidad, es decir, cuando no ha terminado la simulación, no he terminado la modelación, para la variable de interés definir según las comprobaciones estadísticas, según si tiene un comportamiento normal o no normal, aplicar unos algoritmos, es decir, unas fórmulas que me pueden definir la cantidad de veces que yo tengo que hacer de corridas para validar el ejercicio. Entonces ahí es donde se viene a utilizar. Y ya cuando ya tengo definido eso, simplemente lo corro y defino los resultados, es defino la fracción en la cual pueden estar brindándose los resultados de esa simulación. Porque como es una simulación y depende de datos que se van a dar de carácter aleatorio, que en este caso es la cantidad de sacos o bultos de arroz que se van a vender a diario, entonces me va a estar generando esa aleatoriedad o ese rango de productos que van a estar saliendo de esa disponibilidad física como es la de ese almacén, la de esa bodega. Entonces voy a tener una sensibilidad, un máximo y un mínimo donde usualmente. Y eso va a ser clave en mi toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a definir inclusive si cambio políticas de abastecimiento, si cambio cantidades de abastecimiento o si esto me está representando altas pérdidas, cómo yo puedo proyectar eso inclusive para subarrendar almacenamientos, porque de pronto identificando esos costos estoy perdiendo dinero. Entonces es un elemento clave a tener en cuenta. Y allí identificación de mejora y cómo se puede llegar a optimizar el sistema. ¿Cómo se puede llegar a mejorar? Entonces aquí ya es el análisis. Las conclusiones como especialista logístico con todo lo que se analizó de los resultados que se tienen, allí es donde va a sacar si es pertinente o no tomar algún tipo de acción, tomar una política de reabastecimiento de menos días, tomar una política de reabastecimiento de más días, o de, si fuéramos todavía más detallistas, ya sería algo que combina la gerencia de proyectos, de llegar a definir si se necesita la construcción o no de una nueva bodega, porque eso genera una proyección en el tiempo de cantidad de costos y la podría comparar inclusive con los costos o la oportunidad que estoy perdiendo por no contar con los productos que están siendo demandados. Entonces eso es un mundo ya de toma de decisiones o de subarrendar almacenamientos posibles. El otro es el análisis de costo-beneficio. Es decir, esa misma va de la mano que va a beneficiar más o no. Y por supuesto, este ejercicio, cada vez que se pase en alguna de las etapas de validación y de sensibilización, se lleguen a construir conclusiones. Una va a ser cuántas veces tiene que ser corrido, esa es una de las primeras conclusiones. Y la otra, cuando yo defino cuál es el rango donde voy a tener los diferentes resultados. Es decir, allí genero yo una conclusión y una interpretación. Y todo esto va a estar en un informe de reporte final, en este caso, como es la metodología de trabajo, que entregarán como equipo de trabajo al final. Se les recuerda que tendrán que cargarlo en el foro para tener una correspondiente retroalimentación que usualmente se puede hacer de manera escrita directamente a los archivos que envíen o inclusive con cortos videos para la pertinencia o no del desarrollo y mejora del mismo documento. Es de tener en cuenta que en estas etapas de validación y de sensibilidad en no terminal y terminal se tienen que utilizar paquetes estadísticos, que en este caso estamos utilizando MINTAG, de una manera muy sencilla para identificar si tienen normalidad o no normalidad, para qué fórmula llegar a aplicar. Eso es parte también constituyente de la evidencia del reporte final. Y ahí es donde es pertinente la utilización o no de nuestras fórmulas. No terminal, es decir, estamos buscando el estado estable. Cuando ustedes grafican la cantidad, cómo van a ver esa gráfica, si cambia mucho o si ya tomó un estado de normalidad. Según ese comportamiento, los matemáticos estadísticos ya definieron con comprobaciones y teoremas cuáles podrían ser las fórmulas pertinentes a ser aplicadas en esas etapas de la simulación. Entonces, cuando yo hago una
identificación del comportamiento de los datos, puedo encontrar un comportamiento normal o no normal. Cuando encuentro un comportamiento de normalidad, usualmente yo voy en búsqueda, en los dos casos, a identificar el número de réplicas que voy a necesitar para poder tener el mejor resultado en la simulación terminal. Esto es lo que busca eso, la cantidad mínima que debería estar simulando. Profe, ¿qué pasa si yo hago una simulación donde tengo 5, 10, 50 corridas de más? No hay ningún problema. Cuando alguien se gana la habilidad ya de simular esta etapa, a veces no la hace. En la primera gráfica identifica ya una cantidad de un comportamiento de estabilidad y dice, me puedes sugerir que sean unas 200 réplicas, pero si el analista ve la pertinencia y dice, con 500 puedo hacerlo, y simplemente directamente se manda a hacer 500. Ahora, eso también hay que compararlo, porque si yo voy a desgastar todo un software o voy a desgastar todo un tiempo para hacer la simulación, cuando tengo que hacerlo una por una, es mejor aplicar la fórmula para poder tener la certeza del mínimo de cantidades que tendría que tener en cuenta para hallar un comportamiento pertinente en la optimización que estoy buscando. Bueno, entonces la de normalidad, recuerden que tiene la utilización de la tabla testudent. Y allí es lo importante el comportamiento del alfa y de números libres, es decir, para poder identificar en la tabla cuál va a ser la cifra predeterminada del comportamiento de la tabla testudent a tener en cuenta en esta fórmula. Cuando no tiene un comportamiento de normalidad, simplemente aplico la fórmula donde tiene en cuenta esa media con el alfa, la desviación estándar y todo este ejercicio sobre el error elevado al cuadrado. Todo eso se puede construir en un solo cuadro. Yo pedagógicamente a veces construyo una primera y luego la otra para que el estudiante pueda entender qué es una y la otra y la pueda construir. Eso va ya es en cada estudiante como lo quiere construir. Y nuestra simulación terminal, es decir, yo aplico la fórmula de simulación terminal es cuando ya termine el ejercicio, pero aquí estoy buscando otro dato diferente. Ya no es la cantidad de corridas, sino estoy buscando el intervalo de confianza. Y ese intervalo de confianza también va a tener un algoritmo, es decir, una fórmula diferente si tiene un comportamiento de normalidad o no tiene un comportamiento de normalidad. ¿Cómo identifico esta normalidad? Aplicando de igual manera un paquete estadístico que de una manera sencilla me lo pueda describir con el error que está descrito ya con anterioridad. Entonces aquí, esta fórmula cuando la construyo tengo que hacerla por arriba y por abajo, o sea, al más, por más y por menos. Cada una de ellas, en el caso de normalidad, vuelve y sucede lo mismo. Yo aplico o identifico el dato en la tabla testudent, si es necesario, si es de normalidad, o cuando no es de normalidad, simplemente aplico la fórmula, la media, y cuando lo voy por arriba, más, prácticamente busco la desviación estándar sobre la raíz de la cantidad de corridas por el alfa sobre 2. Así de sencillo. Profe, ¿cómo identificamos el testudent? Yo les estaba enviando este archivito que es muy importante. La testudent es simplemente un dato comprobado donde me identifica los grados de libertad. Yo identifico cuántas veces tengo que hacer la corrida. Si se les colocó 20, 15, 25 veces, simplemente el grado de libertad va a ser esa cantidad menos 1. En este caso, es un caso de otro ejercicio, eran 20, es decir que los grados de libertad va a ser 19. Ese es el primer dato que yo identifico en mi columna del testudent. Y si nos dieron un alfa, en este caso, que era de 10, aquí está en el ejercicio un alfa de 10, ese alfa es el que yo divido en 2, según como la fórmula como lo identifica ahí. Y si eso nos da 0,05, es el que yo identifico en la columna para en este grado de error identifico los grados de libertad y ese es el dato que yo voy a reemplazar en la fórmula. Ya con estos datos y con este proceso podremos pasar ya a entender el desarrollo, que yo invito a que sigan viendo los videos de manera secuencial para hacerlo en lo pertinente. Y lo hago de manera pregrabado para que puedan parar, avanzar, describir lo que requieran en el desarrollo del ejercicio. Entonces, invito a ver los siguientes videos ya con el ejercicio desarrollado y paso a paso lo puedan consolidar.